hablar de un tema que tiene mucha relevancia para nuestro país. Ya es bien sabido que México es el primer lugar en el mundo en obesidad infantil y los que trabajamos en el área de salud mental tenemos un compromiso muy grande con la psicopatología que se ha visto reflejada en los niños que presentan problemas con su peso. Yo les voy a presentar los resultados de una investigación que se publicó en la revista del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Fue realizada en esta institución. Les recuerdo que el Instituto Jalisciense de Salud Mental es una institución líder en Jalisco en el campo de la salud mental, en todo lo que tiene que ver con atención clínica, con formación de recursos humanos e investigación. Esta revista la edita el doctor Rafael Medina y está disponible en internet. Los fascículos se publican en papel y posiblemente no tengan dificultades para tener acceso a esta información. En mi página de internet, que es paidopsiquiatra.com, también se puede descargar en la pestaña de publicaciones. En los últimos años ha sido mi interés hacer investigación en conducta alimentaria, sobre todo en esa interfase que existe entre la conducta alimentaria y el neurodesarrollo, que es algo muy interesante que iremos mencionando a lo largo de esta presentación. Bueno, a modo de introducción quiero yo citar algunas reflexiones para entender la importancia de este tema. Fíjense, el sobrepeso y la obesidad representan uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, eso nadie lo niega. Y aquí tenemos la evidencia. La prevalencia de estos problemas en población joven se ha incrementado a lo largo de los últimos años. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición así lo demuestran. De hecho, sin miedo a exagerar, me atrevo a decir que los resultados son alarmantes, porque si están preocupados de que la diabetes ya está arriba del 8% de la población de adultos, bueno, pues en la población infantil tenemos un 35.6% de niños con cifras combinadas de sobrepeso o de obesidad. Si bien del 2006 al 2012, porque la encuesta nacional de salud se hacía de manera sexenal, se perdieron 2 décimas en el porcentaje, en realidad del 2012 al 2018 se ganó más de un punto porcentual. Algo muy interesante que vemos expresado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es que los niños que viven en la ciudad tienen una prevalencia mayor. En las ciudades son 37.9%, entonces le está pegando casi al 40% en las ciudades los niños de 5 a 11 años que padecen sobrepeso u obesidad. Obviamente ese es un problema que nos preocupa y los que trabajamos en el campo de la salud mental, además de saber que hay un impacto muy negativo en la salud física de los niños, puesto que sabemos que el sobrepeso está asociado a diabetes, está asociado a problemas cardiovasculares que son las primeras causas de muerte en nuestro país, también se ha visto en los últimos años que la obesidad en cualquier grupo de edad representa un riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Bueno, yo aquí me pregunto qué es lo que está fallando o qué es lo que estamos haciendo mal. Fíjense, actualmente el tratamiento del sobrepeso y la obesidad constituye posiblemente la intervención terapéutica más ineficaz de toda la medicina. Esa es una reflexión de Josep Toro en un libro muy interesante que se titula El cuerpo como delito. Este médico, él dice, de todos los problemas médicos, el que más tiende a acumular fracasos cuando se inicia un tratamiento es la obesidad. Y esto pudiera estar relacionado al menos en cierta medida con el hecho de que el tratamiento suele dirigirse exclusivamente al problema del peso, que eso es muy común, sin considerar su impacto en el estado mental de quien lo padece. Me gusta esta caricatura, ya es un poco vieja, ha de tener como unos 10 años, pero nos muestra cómo el sistema de salud posiblemente ya se encuentra rebasado ante esta problemática. No quiero ser pesimista, pero infiero que posiblemente los recursos con los que cuenta todo el Sistema Nacional de Salud no serían suficientes para poder ayudar a este 35% de niños que padecen sobrepeso u obesidad. El trastorno por atracón, que es de lo que vamos a hablar en esta
charla puede asociarse a un aumento del riesgo de ganar peso y de desarrollar obesidad. Fíjense qué interesante, porque para los psiquiatras hablar de sobrepeso y obesidad va muy ligado a conducta alimentaria, obviamente conducta alimentaria patológica. Y algo muy interesante es que apenas en mayo del 2013 se aceptó el trastorno por atracón, me estoy refiriendo a los comedores compulsivos, como una categoría por derecho propio en la clasificación. Antes de mayo del 2013, cuando imperaba la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno por atracón era un trastorno inespecífico, se consideraba un trastorno todavía en investigación. Y es muy curioso porque ahora se ha descubierto que de todos los trastornos alimentarios, el más prevalente es el trastorno por atracón. Y de hecho en la consulta de psiquiatría, pues vemos trastorno por atracón al por mayor, y muy de vez en cuando llegan pacientes con bulimia y ya muy rara vez vemos pacientes con anorexia nerviosa. Pero en las últimas décadas los investigadores han estado enfocados en anorexia y en bulimia, que eso es muy interesante porque nos muestra que también la investigación en salud tiene sus pautas y los investigadores se rigen por esas pautas. Es más, vamos a llamarle modas. A lo mejor durante muchas décadas estuvo de moda la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa y nadie veía al trastorno por atracón porque era el gran invisible y ahora resulta que era el más prevalente, ¿no? Pero ya no podemos soslayar el impacto de este problema porque en México pues no solamente estamos en primer lugar en obesidad infantil, estamos en un honroso segundo lugar en obesidad de adultos. Y fíjense, la reciente aceptación del trastorno por atracón como una categoría específica en la quinta edición del DSM representa lo que para muchos es un importante avance en el estudio del sobrepeso y la obesidad. Considerar esta categoría puede ser el punto de partida para el desarrollo de proyectos de investigación, que es el que yo les voy a presentar, que contribuyan al entendimiento de la compleja relación entre las afecciones mentales y los problemas del peso. ¿Cuál fue el objetivo de ese trabajo de investigación? Describir la prevalencia del trastorno por atracón y su relación con otros problemas mentales en una muestra clínica de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. También se describió el grado de insatisfacción corporal de todos los participantes. Esta investigación se hizo en población clínica. Fue un estudio con un diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional causal, con un enfoque cuantitativo. El estudio incluyó una muestra no probabilística conformada por 40 niños y adolescentes, 20 hombres y 20 mujeres, provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara, con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años de edad. Estos participantes eran niños y adolescentes que fueron reclutados de entre los usuarios que asistieron por primera vez de forma espontánea al servicio de consulta externa del Instituto Jalisciense de Salud Mental, que es muy interesante porque los médicos de cualquier especialidad que atienden niños, principalmente los pediatras, me atrevo a decir que con mucha frecuencia ven niños gorditos y nunca los señalan, porque ni eso es la causa por la que el niño es llevado al pediatra, ni tampoco el pediatra habla del tema durante la consulta. Se enfocan en el motivo de la consulta y san se acabó, ¿no? En el caso de niños gorditos que son llevados, por ejemplo, por problemas de hiperactividad a consulta en un hospital público de psiquiatría infantil, pues aquí sí no podemos nosotros soslayar la posibilidad de que esos niños, al margen del motivo de consulta, estén padeciendo un trastorno por atracón. Fíjense, los niños y adolescentes debían asistir en compañía de al menos uno de sus progenitores y tener una edad comprendida entre los 6 y los 15 años. Además, los participantes debían presentar sobrepeso u obesidad. Esta población fue población con problemas en su peso. Los niños que tenían un peso normal y que acudieron a la institución fueron rechazados del estudio. Los participantes debían presentar estas categorías de acuerdo con el patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud basado en el puntaje Z del IMC. Esto quiere decir que si un niño tenía de 1 a 2 desviaciones estándar con respecto a la media del peso, se consideraba sobrepeso, y más de 2 desviaciones estándar se consideraba obesidad. Hay tablas que nos permite, fuera de los cálculos, poder determinar con mucha rapidez
sacando simplemente el índice de masa corporal, si un niño o adolescente se encuentra en sobrepeso u obesidad. Y bueno, se utilizaron 3 instrumentos. Uno es un instrumento muy interesante que lo vamos a platicar en esta charla. Es la escala del trastorno por atracón infantil, más conocido en la literatura por un acrónimo, el CBEDS, por Children's Binge Eating Disorder Scale. Es una escala desarrollada en inglés, pero que tenemos una traducción y ya se ha empezado a utilizar en población latinoamericana. Ahorita lo vamos a explicar porque me parece una escala muy valiosa. El otro instrumento es la escala de figuras de niños de Collins. Son dibujos de niños con diferentes pesos corporales y a uno le pregunta al niño cómo se siente, cómo le gustaría lucir, cómo le gustaría verse de grande. Ahorita lo vamos a ver para que quede más claro y nos da mucha información sobre la insatisfacción corporal. Y el otro instrumento se conoce como MiniKid, por las siglas de Mini International Neuropsychiatric Interview. Para niños y adolescentes es una entrevista para poder realizar diagnóstico psiquiátrico. Este es un artículo que apareció publicado ya hace algunos años, es de Shapiro y colaboradores del 2007, apareció publicada en la revista más importante de trastornos alimentarios, que es la International Journal of Eating Disorders, y este investigador propone un instrumento muy sencillo, basado simplemente en 7 preguntas, que se puede aplicar en 4 o 5 minutos, y con esto podemos nosotros sospechar la presencia de un trastorno por atracón infantil. Esta es la versión en inglés del instrumento. A un investigador de España que ya está trabajando con la traducción al español, yo le pedí que me mandara la versión que él ha utilizado. Y bueno, yo aquí les voy a leer en la traducción al español las preguntas que les hacemos a los niños. Y les voy a decir qué tiene que contestar el niño para que nosotros consideremos que hay un trastorno por atracón. Pregunta 1. ¿Alguna vez has deseado comer incluso sin tener hambre? Si el niño dice que sí, ya vamos palomeando y considerando que hay riesgo de trastorno por atracón. Pregunta 2. ¿Alguna vez has sentido que al empezar a comer no puedes parar? Que esto es muy interesante, es que los niños dicen no puedo parar, siento que no tengo un tope o que no tengo un freno, empiezo a comer un alimento y no paro, e ingiero una gran cantidad de alimento. Normalmente los niños que padecen trastorno por atracón también contestan que sí a esta pregunta. Entonces se requiere que el niño conteste sí a la pregunta 1, se requiere que el niño conteste sí a la pregunta 2 y se requiere que el niño conteste sí ya sea a la 3, a la 4 o a la 5. Cualquiera de esas 3, 4, 5 puede contestar que sí y vamos considerando el trastorno. ¿Alguna vez has comido porque te hayas sentido mal, triste, aburrido o cualquier otro estado de ánimo? ¿Alguna vez has querido comida como premio por haber hecho algo? ¿Alguna vez has ocultado o escondido comida? Si en una de estas 3 dice que sí, ya va cumpliendo para trastorno por atracón. La pregunta número 6 es una pregunta de tiempo. Aquí no se contesta como sí o no, sino en cantidad de tiempo. Fíjense, ¿durante cuánto tiempo has estado haciendo esto? Si el paciente tiene estas conductas alimentarias patológicas por 3 meses o más, ya consideramos que está cumpliendo para trastorno por atracón. Y la pregunta 7, el niño tiene que contestar que no. Fíjense, ¿alguna vez has hecho algo para deshacerte o librarte de lo que habías comido? El niño tiene que contestar que no si sospechamos trastorno por atracón, porque si nos dice que sí, entonces ya nos fuimos por el lado de la bulimia nerviosa, porque este niño ya está haciendo algo para deshacerse de lo que está comiendo, que lo más común son vómitos, ejercicio excesivo, ayunos prolongados, uso de purgantes o remedios para bajar de peso, que serían una bulimia no purgativa, pero es otro trastorno mental. Entonces el niño tiene que contestar sí a la primera, sí a la segunda, sí, ya sea 3, 4, 5. En la 6 tiene que haber 3 meses mínimo de duración de síntomas y en la 7 tiene que decir que no. Y fíjense qué interesante es esta escala de Collins. Es una escala de figuras que se aplica con mucha facilidad a niños en los que sospechamos insatisfacción corporal. Ustedes pueden ver, este es para niñas, ahorita les voy a presentar el que es para niños. El de niñas tiene 3
hileras de figuras. Las primeras dos son figuras infantiles y la última son figuras adultas. Si se alcanza a leer, si no yo aquí se los voy a leer. La primera pregunta es: ¿cuál de las siguientes figuras se parece más a ti? Así se le pregunta a una niña. Y bueno, la niña tiene que subrayar, ¿no? O encerrar en un circulito, señalar cuál figura de acuerdo a ella se parece más a cómo siente ella su peso, cómo percibe su peso. Y aquí el contraste lo hacemos con las siguientes preguntas. Fíjense, ¿cuál figura se parece más a cómo te gustaría ser? Entonces, pudiera ser que una niña, esto es algo hipotético, imaginado, pudiera ser que una niña quisiera ser la figura 2. Y entonces aquí ya vemos insatisfacción corporal. La niña se percibe obesa, pero quisiera tener un cuerpo más delgado. Ustedes pueden ver que abajo de las figuras hay una reglita y eso nos da puntuaciones. Nosotros restamos la puntuación de la figura idealizada de la figura percibida y nos da un número que podemos nosotros manejar en la estadística o incluso nos permite dar un seguimiento sobre insatisfacción corporal. Y algo muy interesante que propone Collins es también preguntar insatisfacción corporal a futuro. Se le dice a las niñas: ¿cómo te gustaría lucir cuando seas grande? Y de hecho algo que vemos en la clínica es que muchas escogen la primera figura, quisieran ser muy delgadas de grandes. Y si se fijan aquí, estamos imaginando, no es el caso específico de una niña, es una niña con obesidad, pero que de grande ella quisiera ser muy, muy delgada, ¿no? Incluso pudiera ser que esto los lleve a los extremos. Algo interesante que hemos visto en otros trabajos que hemos hecho sobre conducta alimentaria es que la insatisfacción corporal también está presente cuando son los padres de familia los que padecen sobrepeso u obesidad y no los niños. Eso genera insatisfacción corporal en los niños porque dicen: no, creo que yo voy a heredar el cuerpo de mis papás. De hecho, Josep Toro, en este libro que les había comentado, El cuerpo como delito, él dice que no es raro que vivan bajo un mismo techo unos padres obesos y una hija que lucha contra el miedo a engordar. Fíjense qué interesante, y aquí nos aproximamos a una visión sistémica de los problemas de la conducta alimentaria y del peso. Y bueno, en el caso de los niños es exactamente igual. Se les pregunta al niño cómo se percibe, se le pregunta cómo le gustaría lucir y se le pregunta cómo quisiera ser cuando fuera grande. Algo que vimos en esta investigación, lo vamos a ver más adelante con resultados, es que las niñas, a pesar de que estamos hablando de población de 6 a 15 años, tendían a estar más preocupadas, por supuesto, más que los varones. Y este es el mini kit, la entrevista que nos permite hacer diagnóstico psiquiátrico. La aplicamos en toda la muestra para evaluar psicopatología. Y bueno, como toda investigación, nosotros cumplimos con los estándares de ética. Los padres de familia que aceptaron que sus hijos participaran firmaron una carta de consentimiento bajo información y los menores también dieron su asentimiento de manera verbal, y este proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Aquí les estoy mostrando una tabla con los resultados. Son la estadística descriptiva principalmente de las variables sociodemográficas y también un análisis inicial de las puntuaciones de los instrumentos. Aquí lo que quiero resaltar es el estado del peso. De esta muestra teníamos 45% de niños con sobrepeso y 55% con obesidad. Nosotros simplemente tomamos una muestra de 40 que iban a un servicio de salud mental y resulta que aunque íbamos a meter niños con sobrepeso u obesidad, fueron más los niños con obesidad. Y en cuanto a insatisfacción corporal, fíjense qué interesante, 38 niños, hablo de niños y niñas, el 95% tenían insatisfacción corporal y el 87.5% insatisfacción a futuro. Quiere decir que querían ser más delgados de adultos de lo que ellos percibían en su peso actual. Pero ya hablar de 95% de insatisfacción corporal en niños gorditos ya es un foco rojo. Entonces ya tumbamos el mito, si es que le vamos a dar peso a estos resultados, de que el niño gordito es un niño feliz y que no está preocupado por su peso. Cada vez vemos eso. Y lo más importante, a mi parecer, es el último rubro, que es el diagnóstico de trastorno por atracón. 62.5% de la muestra
Claro, es población clínica, era población que iba a un servicio de salud mental, pero se me hace un porcentaje muy alto para tratarse de una condición de reciente aceptación en la clasificación y también para tratarse de una condición que normalmente es ignorada. De hecho, al día de hoy me atrevo a decir que en la inmensa mayoría de las consultas de psiquiatría infantil y de la adolescencia que se llevan a cabo en el ámbito público o privado, no se interrogan síntomas de trastorno por atracón. Fíjense, la media del índice de masa corporal fue 26.25, con una desviación estándar de 4.4 y un rango de 20 a 40. Es un índice de masa corporal alto para niños de este grupo de edad, y entonces ya con la media ya estábamos mal. La media de insatisfacción corporal actual fue de menos 1.63, quiere decir que los niños se sentían en promedio una figura y media más insatisfechos con sus dimensiones. Y la insatisfacción corporal a futuro tuvo una puntuación media de 1.7, ya se acercaba a las 2 figuras de diferencia. Estas cifras muestran que los participantes deseaban en promedio ser más de una figura y media más delgados, actualmente y a futuro, con respecto a la percepción que estos tenían de sus propias dimensiones corporales. Algo muy interesante que vimos al aplicar el mini-kit es que los niños que presentaban el diagnóstico de trastorno por atracón también tendían a cumplir criterios para trastorno disocial, que es lo que actualmente se llama trastorno de conducta o conduct disorder, que son niños que desafían reglas, que no respetan la propiedad, que dañan a otras personas, que no son empáticos. Son niños con problemas de conducta severos y que generan disfunción. Se nos hizo muy interesante porque pudiera ser que haya una relación entre problemas para controlar la conducta y problemas para controlar la conducta alimentaria, que finalmente es parte del espectro de la conducta. Algo también muy interesante es que encontramos una correlación aplicando la prueba de correlación de Pearson entre el índice de masa corporal de los participantes y la insatisfacción corporal a futuro, con una P de 0.01, y también algo interesante es que la insatisfacción corporal a futuro correlacionaba con la edad. Entre más grande era uno de estos pacientes, ya se preocupaba más por la figura o las dimensiones que iba a tener cuando fuera adulto. Y al hacer la división entre hombres y mujeres, que eran 20 y 20, pues sí vimos que hubo una diferencia en la insatisfacción corporal actual, que es lo que aparece en la primera línea, con una P de 0.04. Aquí se pudo evidenciar que había una tendencia más fuerte en las mujeres a tener una insatisfacción corporal. Dado que la muestra estaba constituida por niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, la alta prevalencia del trastorno, 62.5, hace evidente la importancia de considerar esta posibilidad diagnóstica, principalmente cuando los menores con estas características asisten a una evaluación en un servicio de salud mental o incluso en un servicio de pediatría. Resulta relevante que casi todos los participantes, 95%, presentaron algún grado de insatisfacción corporal actual, lo cual añade un elemento más de psicopatología al trastorno por atracón y al problema con el peso corporal. Entonces, fíjense, eran niños gorditos que iban por otro tema a la consulta de psiquiatría infantil, posiblemente por un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es la principal causa de consulta psiquiátrica infantil. Y ahí vimos que estos niños gorditos, pues sí tenían trastorno por atracón y que aparte sí estaban preocupados por su peso, había insatisfacción corporal y eso puede ser la semilla para que después eso germine como un problema más grave, ¿no? Se ha visto que la obesidad y la insatisfacción corporal son factores de riesgo para el desarrollo de anorexia y de bulimia nerviosa, otros dos trastornos que también son motivo de preocupación. Aquí, antes de continuar con la discusión, yo quisiera hacer un paréntesis y meter el caso de un niño llamado Juan para entender cuál es el contexto en el que se desarrollan las preguntas relacionadas con el peso y cómo reaccionan los papás de los niños, que esto nos habla de variables culturales que también son temas de investigación. Fíjense, niño de 10 años con diagnóstico de TDAH, lo que les comentaba, y trastorno por atracón, ya diagnosticado, ¿no? Con un peso de 89 kilos, fíjense, un niño de 10 años. Se le prescribió un estimulante del sistema nervioso central en la consulta anterior. Sabemos que los estimulantes ayudan a promover el control de la conducta y también los estimulantes pueden ayudar a controlar
el apetito de los niños. El día de hoy asiste el paciente con la madre y refiere que el niño está mejor, pero a ella le preocupa que el medicamento le bajó un poco el apetito. Bueno, para mí es palomita, qué bueno que el medicamento le bajó el apetito, ¿no? Y aquí algo interesante para los clínicos, no hay que confundir efectos terapéuticos con efectos adversos cuando utilizamos estimulantes como por ejemplo metilfenidato o lisdexanfetamina, porque muchas veces cuando la mamá nos dice, es que a Jaimito el medicamento para el TDAH le bajó el apetito, entonces nosotros decimos, foco rojo, hay que quitarlo. No, a ver, calma, es que era un niño con trastorno por atracón, si le bajó el apetito, pues quiere decir que vamos bien, que el medicamento está comenzando a regular la conducta, principalmente la conducta alimentaria. Y esa es una transcripción de la entrevista. Fíjense, madre, el medicamento le ha disminuido el apetito a mi hijo. Doctor, ¿no será que más bien el fármaco ha normalizado el apetito? Fíjense el reencuadramiento. Y la mamá, doctor, antes de que Juan iniciara el tratamiento, ¿quién era el miembro de la familia que más comía? Madre, era Juan, doctor. Él siempre ha sido de bien comer. Aguas con esos comentarios. Antes se comía una pizza solo, ahora ha perdido un poco de peso. La madre está preocupada por la pérdida de peso. Juan, que es el niño. Pero antes pesaba casi 80 kilos. Con el peso que ahora tengo me siento bien. Madre, ignorando al niño. Me preocupa que haya perdido peso, doctor. ¿No le podría dar algo para que le dé más hambre? Fíjense, el niño empieza a perder peso. Nosotros decimos, vamos bien, porque el niño tiene trastorno por atracón y obesidad, pero los papás entran en un sistema de alarma, que eso tiene que ver con variables culturales, que son otro tema de investigación. Doctor, a ver, ¿no? Ya con algo de tensión. Usted me decía que el miembro de la familia que más comía era Juan. Ahora, ¿quién es el que más come? Y aún así, con todo y el estimulante, con todo y de que el niño bajó de peso, la madre reconoce que sigue siendo el niño el que más come. De hecho, es una pregunta muy interesante en consultas donde evaluamos a niños. Preguntar, ¿quién es el que más come en esta familia? Y parece que estoy hablando de ciencia ficción o que estoy hablando de cuestiones ilusorias, pero no son raras las familias que te dicen que el que más come es el niño. Me ha tocado conocer niños pequeños que se comen un pollo completo y es visto como algo positivo, ¿no? Esta connotación de que es de buen comer, es que el niño me come muy bien, doctor, él se la pasa todo el día comiendo. A ver, no, eso no es comer muy bien, pasarte todo el día comiendo no es comer muy bien. Y fíjense, esos son algunos comentarios de los padres que nos deben hacer sospechar la presencia de atracones en los niños. Muy interesante. El niño es de buen comer, doctor. A ver, foquito rojo, a ver, señora, ¿para usted qué es buen comer? Él siempre ha sido de bien comer. Antes se comía una pizza solo. Eso no está bien, ¿no? Con este niño no tengo ningún problema porque me come súper bien. Ya cuando una mamá dice que un niño come súper bien, aguas, puede estar teniendo atracones. El niño come muy bien, doctor, no para de comer. No puede ser que coma bien y que no pare de comer, eso es comer mal. Él me come muy bien, el que me preocupa es este otro, señalando a un hermanito con un peso normal. Pues no, preocupa el que se la pasa comiendo. Él come bastante bien. A ver, ¿qué es comer bastante bien? No, pues come todo el día. No, trastorno por atracón, por eso el niño tiene sobrepeso u obesidad. Pero bueno, regresemos a la discusión después de este paréntesis. Otro hallazgo de interés en nuestra investigación fue la asociación entre el trastorno por atracón y el trastorno disocial o el conduct disorder. Esto sin duda da origen a la posibilidad de encontrar una relación entre los trastornos externalizados, que es el TDAH, el trastorno posesionista desafiante y el trastorno disocial, y los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora los investigadores están uniendo este tipo de problemas de inicio en la infancia muy caracterizados por la conducta problemática, y por eso se les llama trastornos externalizados, y problemas de la conducta alimentaria, considerando que el común denominador es un problema en el neurodesarrollo. Esto es muy interesante. Ahora se está empezando a ver todo lo que tiene que ver con conducta alimentaria desde la óptica del neurodesarrollo. Tal parece que los adolescentes con sobrepeso u obesidad están preocupados por la apariencia física que tendrán al llegar a la etapa adulta. Eso lo vimos en la muestra de niños que estudiamos. También fue posible demostrar que a mayor edad de los participantes, de manera proporcional, presentaron una mayor preocupación por las dimensiones físicas que tendrían en el futuro. Como cualquier investigación, es importante que los que
publicamos este trabajo, estemos conscientes de las limitaciones y las señalemos. Debido a que estudiamos una muestra no probabilística, la validez externa solo se consolidará mediante la realización de un estudio que analice las mismas variables con una metodología más rigurosa, ¿no? Por ejemplo, una muestra aleatoria. Las características del ambiente familiar, por ejemplo, la psicopatología de los padres, pudieron actuar como variables confusoras, eso no lo medimos, las cuales escaparon a los instrumentos que utilizamos. La escasa supervisión o un control inadecuado de los padres puede relacionarse con hábitos alimentarios poco saludables y a la vez con conductas antisociales. Nosotros publicamos un trabajo en el 2014, fue una investigación que también realizamos en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y que salió en la revista Salud Pública de México, que es el órgano oficial del Instituto Nacional de Salud Pública, la misma institución que cada 6 años, y ahora parece ser que va a ser de manera anual, publica la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Y publicamos un trabajo muy interesante en donde hablábamos sobre lo que les comentaba al inicio de insatisfacción corporal en niños y padres obesos, que es muy interesante. Fíjense, el 27.5% de los niños hijos de padres obesos contestó de acuerdo con Minikid que al menos en los últimos 3 meses había tratado de no engordar y a la vez había experimentado miedo a ganar peso o a ponerse gordo. Casi la tercera parte de la muestra de niños con padres obesos ya estaban preocupados por su peso. Un hallazgo relevante fue la correlación positiva entre el índice de masa corporal de los menores y el índice de masa corporal de sus padres, que esto es muy muy interesante. Son familias de miembros gorditos, ¿no? Si mamá o papá tienen sobrepeso u obesidad, es probable que los hijos también lo tengan, porque al hacer una correlación entre el índice de masa corporal de hijos y padres, pues vamos viendo que se van siguiendo. Esto nos mostró que eso es muy interesante, que la conducta alimentaria y su grado de patología constituyen una pauta familiar que involucra a ambas generaciones, mínimo. Desde esa perspectiva resulta difícil creer que en una familia haya solo un miembro afectado por problemas de sobrepeso u obesidad y conductas alimentarias patológicas. La obligación del médico con los resultados de estos trabajos de investigación es, a ver, hay un niño gordito, quiero saber cómo está el peso de mamá, cómo está el peso de papá, cómo están comiendo, quién tiene trastorno por atracón, de qué manera variables culturales están afectando la percepción sobre la manera en cómo se come, porque en México normalmente connotamos positivamente lo que es patológico en cuanto a conducta alimentaria. Por tanto, ante estos trastornos sería erróneo realizar un abordaje individual. A lo mejor está la falla, el cual sin duda llevaría a un tratamiento poco exitoso. El abordaje del sobrepeso y la obesidad, así como de las conductas alimentarias patológicas, hace necesaria una intervención multidisciplinaria, nuevamente, que involucre a toda la familia, que venga toda la familia, los pesamos a todos, los evaluamos a todos e intervenimos, no nada más al niño o no nada más a los padres. Y como conclusión de este trabajo, podemos concluir que en las poblaciones clínicas de niños y adolescentes que presentan sobrepeso y obesidad existe una alta prevalencia del trastorno por atracón, 62%, así como de insatisfacción corporal, 95%, lo cual convierte a los menores en un grupo vulnerable para el desarrollo de otros trastornos mentales. Las cifras dadas a conocer por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 no solo son alarmantes en lo que se refiere a la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes y al impacto que esto puede tener en su salud física, sino más aún en el impacto que esto representa para su salud mental. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.